lluvia anodina. Peppa y George esperaban a que dejara de llover para salir a jugar. Aún no sabían cómo acabaría el día. Esperaron a que saliera el sol y preguntaron a sus padres si podían salir a dar un paseo. Cuando salieron de casa, encontraron charcos que había dejado la lluvia y empezaron a saltar en ellos, como habían hecho muchas veces. Sin embargo, ese día decidieron intentar encontrar el charco más grande. Caminaron cada vez más lejos de casa. Llegaron tan lejos que sus padres ya no podían verlos. George vio un gran charco y quiso saltar en él, pero Peppa se lo impidió. Quería asegurarse de que el charco era lo bastante seguro para él, pero no pensó en su propia seguridad. Ese fue el peor error del día. Todo su cuerpo se hundió en el charco. En la superficie del charco apenas se veía la nariz del cerdo, que hacía poco estaba alegre. George no pudo contener su horror y empezó a llorar. Se dio cuenta de que necesitaría ayuda lo antes posible. Apenas recordaba el camino a casa y corrió en una dirección aleatoria. Al cabo de un rato, no se dio cuenta de que había un charco bajo sus pies y él mismo cayó en él. Estaba metido en el barro hasta la cintura. No podía salir por más que lo intentaba, pero la mitad superior de su cuerpo estaba libre. Lo único que pudo hacer fue gritar y pedir ayuda desde el charco. Como George se había alejado demasiado de sus padres, estos no podían oírle. Una hora después de que Peppa y su hermano salieran a pasear, mamá cerdita empezó a preocuparse. Habló de ello con papá cerdito y salieron a buscar a sus hijos. Tras 20 minutos de búsqueda, denunciaron la desaparición de sus hijos. A continuación, todos los vecinos empezaron a buscar a Peppa y George. La búsqueda duró varias horas, e incluso intervinieron helicópteros. George fue el primero en ser visto por papá cerdito, que oyó débiles gritos de auxilio. Se acercó y lo vio. George estaba en estado de hipotermia, resfriado por la humedad y agotado. Papá cerdito lo sacó y trató de averiguar dónde estaba Peppa. El propio George hablaba con dificultad debido a su edad, pero como llevaba varias horas en el barro, lo único que se entendía de su discurso era que a Peppa le había ocurrido algo terrible. Entonces George empezó a caminar lentamente en una dirección. Se detuvo en el mismo charco donde Peppa se había quedado atascada. No había nada en la superficie del charco, ya que no había huellas cerca. Desde entonces, ya a nadie le gusta saltar en charcos llenos de barro.